Recuérdense también que por el hecho de llenar la asistencia no quiere decir que no se va a monitorear quiénes se quedan en la clase, ¿verdad? He visto que algunos ya se están saliendo, no sé si es porque llenaron la asistencia, pero también la clase, pues yo la grabo y ahí se queda grabado quiénes están presentes, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta. Sí, William, ¿en qué te puedo servir? Licenciada, buenas noches. Buenas Disculpe noches. una consulta. Respecto a lo que mencionó ahorita, que usted graba las clases, ¿estas a dónde se suben para poder verlas más adelante? Se quedan en Meet, pero si ustedes quieren que se las compartan, no creo que el peso aguante de una hora mandarlas por WhatsApp o algo, se quedan en la plataforma. ¿Se, Samuel, po- ¿Y se podrían subir a Drive, licenciada? Disculpe. sí, se quedan en la plataforma de Drive, ahí es donde se quedan, porque es lo que está unificado con Meet, ¿verdad? Y todo lo que es Google. Pero no sé si se pudiera poner público, Samuel, ¿tú me puedes apoyar con eso? Claro, licenciada, yo le escribo después de la clase para coordinar eso porque como eso se quedan guardados en su drive. Ajá, exacto. Ok, vamos a ver cómo se las hacemos llegar también para que ustedes puedan tenerlas a la mano y poder repasar, ¿verdad? Samuel, perdona, Gracias, licenciada. Vaya a la orden. Samuel, perdona, fíjate que estaba llenando la asistencia, pero no tiene habilitada la hora y no me deja mandar Ah, ya, ya. el- No sé si puedes refrescar el link porque tal vez se puede saturado o lo estás haciendo desde teléfono, disculpa la molestia. No, sí lo estoy haciendo desde mi máquina, pero sí le di recargar y todo, pero no dejó. Y si te Mira, sale Buenas noches, compañeros. si al final no te deja llenar la asistencia, mándamela por WhatsApp y yo voy a comunicar a coordinación sobre el problema. Gracias. cualquier inconveniente, no duden en abocarse con Samuel, ¿verdad? De que se les va a solucionar, se les va a solucionar, ¿verdad? Vamos a buscar la forma, si no deja en el link, pues de igual manera yo tomo nota también de quienes están acá, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso. Igual yo había considerado darles algunos puntos también por la asistencia porque es un esfuerzo que ustedes también hacen y también es una manera pues de apoyarlos. Eso pues yo creo que en todos los años algunos catedráticos lo han hecho y no estaría de más poderlos apoyar con algunos puntos o poderlos ayudar en algún momento, ¿verdad? Entonces no duden en abocarse ahí con Samuel, ¿verdad? Él los puede apoyar. Gracias, licenciada. A la orden. Bueno, yo creo que ya dimos un poquito de tiempo, ¿verdad? Ya creo que ya lograron, bueno, sigo dándole acceso a algunos compañeros ahí todavía. William, ¿tú quieres decir algo o es de lo anterior? Es de lo anterior, licenciada, disculpe. Ok, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a presentar nuestra diapositiva, ¿verdad? Y principalmente vamos a grabar la reunión del día de hoy. Bueno, ya habiendo dado unos minutos para que pudieran unirse y hacer el llenado de su asistencia, ¿verdad? Vamos a darle inicio a la clase. Bueno, habíamos quedado en participación en el delito de la ley de narcoactividad, ¿verdad? Como ustedes tienen a bien a tenerla a la mano, es el decreto 48-92. Y habíamos quedado, si no estoy mal, en acá, en las penas principales para las personas físicas. Habíamos hablado de la pena de muerte, por supuesto, la pena de prisión, ¿verdad? Que es la que actualmente se utiliza, la multa, también la inhabilitación absoluta o especial. Esto sucedería cuando hablábamos de las personas que se dedican a ser farmacéuticos, ¿verdad? Entonces, pues ellos podrían quedar inhabilitados. Y también el comiso, la pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados, ¿verdad? Para la comisión.
a no ser que se pertenezcan a un tercero no responsable del hecho o que haya mediado buena fe. Acá deja el espacio abierto para que un tercero que pues se le haya dado mal uso, por ejemplo, a los que rentan los inmuebles, ¿verdad? Por eso es bien importante. Yo sé que estamos hablando de leyes penales especiales, pero siempre recuérdense que todo el derecho está concatenado, ¿verdad? Es uno solo al final, ¿verdad? Entonces, para las personas que tienden a hacer rentas, ¿verdad? Es bien importante hacer un contrato de arrendamiento por eso mismo, ¿verdad? Y dentro del cual es recomendable, ¿verdad? Ponerle los usos que se le va a dar al inmueble, ¿verdad? Y que no sean mal utilizados, porque eso es un respaldo para el arrendatario, ¿verdad? El que está dando su inmueble y lo da de buena fe, ¿verdad? Y en ningún momento, pues, podría imaginarse que podría ser utilizado para ser una bodega de armamentos, ¿verdad? O unos laboratorios clandestinos para crear drogas, ¿verdad? Y tener estupefacientes almacenados, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son lo que prevé la ley y, de hecho, ese es el objetivo de una ley especial, como lo hablábamos en un principio, ¿verdad? Ir viendo todas las evoluciones que ha tenido la sociedad e ir regulando todas esas cuestiones ilícitas que se van dando dentro de la misma. Licenciada, ¿Sí? solo un comentario. Respecto a esta ley de todo lo que son, ¿cómo se llaman estos aditivos o componentes que pueden usar? Uh-huh. Lastimosamente entraron muchas cosas de uso común como panadoles y así medicina como muy corriente, que ya no se encuentran en el mercado por el mismo hecho de que pueden ser precursores para drogas y que hasta donde entiendo creo que los retiraron del mercado. Sí, algunas medicinas las retiraron del mercado y otras que tienen estricto venta bajo receta médica, nada más, ¿verdad? Porque hay muchos medicamentos que son componentes para cualquier tipo de droga de estas artificiales, como le llaman, ¿verdad? Por ejemplo, la acetona es otro precursor químico, ¿verdad? Y la acetona también es utilizada para la belleza, ¿verdad? Para las señoritas, ¿verdad? Para nosotros las mujeres, para quitarnos el esmalte de las uñas, ¿verdad? Pero sin embargo, la acetona también es un precursor químico. Por eso a las farmacéuticas tienen un permiso que se les da. Hay un listado, ¿verdad? Se los voy a compartir, por ahí lo tengo. Hay un listado de las cantidades que tienen permitidas las personas o los representantes legales de las empresas farmacéuticas o laboratorios químicos, ¿verdad? De lo que tienen ellos permitido comprar, ya sea mensual o al año, ¿verdad? Entonces, si ya ellos compran mucho de un componente o hay unas compras irregulares, pues ya genera alguna alerta, ¿verdad? De por qué razón ellos están comprando de esa manera, ¿verdad? Y tienen que dar una notificación, ¿verdad? Está el quinto viceministerio, que es el que ve todo lo que es en cuestión a narcóticos, ¿verdad? De la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Del Ministerio de Gobernación. Todos ellos son los que ven todo esto de narcóticos. Entonces, es importante, ¿verdad? Como dice el compañero, hay muchos medicamentos que inclusive los han sacado del mercado, no de venderlos, sino que ya no son de venta popular, por así decirlo, sino que tienen que estar bajo receta médica, ¿verdad? También se dan los casos, ¿verdad? De que, por ejemplo, recuerdo yo que hubo un caso en el aeropuerto internacional en donde llevaban pastillas que parecían de esas liquid gels, le llaman, o en gel, ¿verdad? Y eran componentes químicos para drogas que llevaban, ¿verdad? E iban envasados, ¿verdad? Como cápsulas, parecían, no les voy a decir la marca, ¿verdad? Porque para evitar problemas, pero sí parecía un medicamento normal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se detecta también, ¿verdad? Con los supervisiones que da la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que son los de DIPAFRONT, que son los que ven todo lo que es drogas en fronteras, y lo que les hablaba yo la otra vez de los K9, ¿verdad? Que son los perritos, los caninos, ¿verdad? Que se entrenan precisamente para eso, para la búsqueda de lo que al ojo humano no está visible, ¿verdad? Entonces ellos, con el aroma, es que ellos
pueden localizar, ¿verdad? Y también no solo hay K9 para drogas, sino hay para dinero, hay para diferentes tipos de cuestiones de investigaciones, ¿verdad? Entonces, es bien bonito toda esa manera de trabajar con K9. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y es muy, muy bonito. Entonces, hablábamos también de la expulsión del territorio nacional de extranjeros, ¿verdad? Eso es cuando ya se dan las extradiciones y todas las cuestiones, ¿verdad? Que también vamos a ver la ley de extradición, pagos de costas y gastos procesales, ¿verdad? La publicación de las sentencias condenatorias, ¿verdad? Que también eso, pues como hablábamos el día de ayer, nuestro sistema de justicia deja mucho que desear, ¿verdad? Que si bien es cierto, hay personas que pues cometen estos ilícitos, también pasan mucho tiempo, a veces para que puedan tener una sentencia condenatoria. Entonces, pasa mucho, lo vamos a ver más adelante con la ley de femicidio. Recuérdense que por violencia económica sí hay cárcel, ¿verdad? Entonces, pasa eso cuando vienen los denunciados, ¿verdad? Demandados, ¿verdad? Por los esposos, no dan el sustento al hogar o a la mujer, ¿verdad? Entonces los denuncian por violencia económica y pues quizá ellos no pagan o se hacen los rebeldes, ¿verdad? Entonces, pues paran en la cárcel y a pesar de que han pagado las costas procesales, las multas y toda la cuestión, para que ellos los dejen en libertad, pasa un tiempo. Entonces eso es como una laguna legal, ¿verdad? Y lo vamos a ver ya más específico más adelante, que ellos ya teniendo todo, ¿verdad? Para, por decirlo, poder estar libres, sin embargo pasa un tiempo en que se les dé la condena absolutoria, ¿verdad? Por así decirlo, si ellos ya cancelaron todo lo que tendrían que haber cancelado. Pero estoy yendo para otra ley que ya la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Penas previstas para las personas jurídicas, ¿verdad? Que también podría ser, ¿verdad? Que con la representación de una persona jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo, la fachaleta de una farmacia, ¿verdad? Que tengan ellos para poder comprar todo ese tipo de precursores químicos, puede ser, ¿verdad? O, por ejemplo, que mal utilicen alguna avioneta, ¿verdad? Y que estas personas que tienen algún negocio, ¿verdad? De alguna empresa de aeronaves mal utilicen para hacer un trasiego, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Ellos tienen multa, cancelación de la persona jurídica, ¿verdad? La empresa como tal, la suspensión total o parcial de sus actividades, el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito, ¿verdad? Lo que ellos utilizaran para cometer dichos delitos, ¿verdad? El pago de costas y gastos procesales y la publicación, por supuesto, de la sentencia. La conversión de la multa y la conmutación de penas privativas de libertad, ¿verdad? Las penas con multa que no hicieren efectiva en el término legal cumplirán su condena con prisión de libertad, ¿verdad? Con la privación de libertad, regulándose en un tiempo de 5 a 100 quetzales, ¿verdad? Lo que es conmutable, ¿verdad? Por día. Entonces ya a echarle pluma, ¿verdad? Ya sumar cuántos días le dé el juez de cárcel, ¿verdad? Ya es dinero, ¿verdad? Lo que se suma. Y según la naturaleza del hecho y el monto de la droga incautada, ¿verdad? Porque también podría ser que sea posesión para el consumo, entonces todo va a ser equivalente según el delito, ¿verdad? Las penas fijadas de los delitos de siembra y cultivo, posesión para el consumo, expendio ilícito, receta o suministro, promoción o estímulo a la drogadicción, encubrimiento real y encubrimiento personal podrán conmutarse, ¿verdad? Cuando la prisión no exceda de 5 años, ¿verdad? Recuérdense que se puede, cuando no excede de 5 años, la conmuta se regulará entre un mínimo de 5 y un máximo de 100 por día, ¿verdad? Penas establecidas, ¿verdad? Que es la responsabilidad civil también. Dentro de los delitos encontramos la responsabilidad civil que debe de hacerse efectiva. Eso lo vemos en nuestro Código Penal y Procesal Penal. De la comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere esta ley, ¿verdad? La de narcoactividad, nace la obligación de reparar el grave daño material o moral ocasionado a la sociedad, ¿verdad? La obligación que aquí sería el daño ocasionado a la sociedad es la salud, ¿verdad? La violencia,
podríamos también, según el caso que tengamos, corrupción, tantas cosas que se pueden aunar, ¿verdad? Que son, ahí sí que el daño grave a una sociedad, ¿verdad? La obligación es solidaria, ¿verdad?, entre todos los responsables del delito, sean personas físicas o jurídicas, y se resolverá en indemnización pecuniaria, ¿verdad?, y fijada por el juez en la sentencia, y se ejecutará por el tribunal que lo haya dictado en primera o única instancia. Esto se va a dar en una vía de apremio, ¿verdad? Si el delito fuera cometido por una persona jurídica, responderán solidariamente las personas físicas que hubieran actuado como órganos de decisión, ¿verdad?, de la misma, salvo aquellos que carecieran de culpabilidad, ¿verdad?, que puedan demostrar que carecen de culpabilidad. Asimismo, la persona jurídica responderá solidariamente por los delitos cometidos por su representante, siempre que ella hubiere recibido algún tipo de beneficio proveniente directa o indirectamente del ilícito. Licenciada, perdone la interrupción. Dígame. Fíjese que, bueno, yo sé que tal vez usted no nos va a hacer favor de compartirlas, pero no podemos leer las diapositivas. La letra es súper chiquitita, y yo no sé si todos, pero yo sí tengo problema que no la logro leer como para Yo poder... ya las compartí, ya están en el... Sí, en ok, la Linda. plataforma. Gracias. Vaya, no tenga pena. Sí, ¿verdad? Yo exageré en ponerlas muy pequeñas. No se preocupen, yo ya lo compartí. De hecho, si nos da tiempo, porque ya casi son las 6:30, la que tenía programada para hoy, que es la de femicidio, también se las voy a compartir antes para que ustedes tengan a bien leerla, y si tienen alguna duda, pues la podamos dialogar mañana, ¿les parece? Porque no creo que nos vaya a dar tiempo. Penas establecidas para los delitos, continuamos, ¿verdad? Que de la participación del delito está la autoría de la persona física, la autoría de las personas jurídicas, la complicidad. Acá entran 3 artículos que es de su ley, que esperaría yo que lo hayan ustedes delimitado. Me imagino que ya leyeron su ley. También están las penas, que hablamos de la pena de muerte, la prisión. Esto ya es como está en el código, ¿verdad? La multa, la inhabilitación absoluta, el comiso, la pérdida, la destrucción, la exclusión del territorio, ¿verdad? Todo esto ustedes ya lo tienen a bien en su, en su código, ¿verdad? Y ya se los había comentado. También están las circunstancias especiales de la aplicación de las penas, se refiere a los cómplices, las agravantes especiales y las atenuantes especiales, ¿verdad? Que puedan delimitarse en cualquiera de los hechos. Las medidas de seguridad que se pueden solicitar y ser otorgadas, ¿verdad? Los presupuestos, la duración que va a dar, las clases de las medidas, ¿verdad? El internamiento especial, ¿verdad? El régimen de trabajo, las prohibiciones, todo lo que se va a dar con respecto a las circunstancias de la aplicación de la pena como tal. También están las responsabilidades civiles, que es la reparación civil, terceros responsables, la preferencia, la sucesión, la oportunidad, la subsidiariedad, el destino y los particulares perjudicados. También están de los delitos y sus penas. Está el tránsito internacional, como lo habíamos hablado, la siembra y cultivo, fabricación o transformación, comercio, tráfico, almacenamiento ilícito, posesión para el consumo, promoción y fomento. También está la facilitación de medios, alteración, porque se pueden dar, ¿verdad? Que nos puedan, volviendo al tema de los medicamentos, ¿verdad? Se puede dar que nos den algún medicamento y esté alterado, ¿verdad? A la vista o a la simple vista puede ser de que es un medicamento y al final no, ¿verdad? Porque tiene un tipo de alteración. El expendio ilícito, también la receta o suministro, transmisiones e inversiones ilícitas, la presunción, asociación delictiva, procuración de impunidad o evasión, la promoción o estímulo a la drogadicción, el encubrimiento real, el personal, los delitos calificados por el resultado de pena de muerte, ¿verdad? Que eso pues es algo que es vigente no positivo, ¿verdad? Como lo habíamos platicado, y el concurso de delitos. Todo esto, pues también, si se dan cuenta, está bien delimitado en la ley especial, porque algunas cosas, pues no las dice tan delimitadas el Código Penal ni el procesal penal. Ese es el objeto de
de esta ley, ¿verdad? El procedimiento aplicable, ¿verdad? El que se da dentro de cada proceso, la reserva de la investigación que puede darse, como les comentaba, en algunos casos, el Ministerio Público cuando está investigando se reserva datos porque como tenemos la ley del acceso a la información también, ¿verdad? Entonces, en esta ley de narcoactividad, de lavado de dinero y de femicidio se puede dar la reserva, ¿verdad? Del caso. Cuando escuchan en las noticias que dicen que es un caso bajo reserva, en donde no se sabe quién es testigo, no se sabe mayor cosa del caso, es por eso mismo, ¿verdad? Porque se solicita que esté bajo reserva por medidas de seguridad posiblemente según cómo se dé el caso, ¿verdad? También está... Lidia, perdone, y así como en ese caso no se nos vulneran derechos, pensándolo desde el punto de vista que, por ejemplo, ¿verdad? Uno esté siendo investigado por alguna situación que uno ni siquiera sepa, ¿verdad? Pero lo están investigando y que de repente solo llegan a la casa y lo sacan a uno esposado y uno ni siquiera tuvo chance de poder decir yo no lo hice o de buscar un abogado. O sea, ese tipo de casos bajo reserva no violentan derechos, digamos, constitucionales, Lidia, perdone. Lo que pasa es de que lo que tú estás mezclando situaciones diferentes. Por ejemplo, tú dices si uno está siendo investigado, tú tienes todo el derecho, si tú como persona individual vas a averiguar si tú estás siendo investigada. Eso no es ningún problema. La reserva del caso es, por ejemplo, si la prensa o alguien más, un externo, alguien, por ejemplo, que no sea tu abogado, que tú tienes un caso en el Ministerio Público en donde estás siendo investigada y no es tu persona o tu abogado el que llega a solicitar dicha información, entonces ahí sí está bajo reserva. Entonces, si es tu abogado o eres tú, la información que te compete a ti sí puede ser otorgada a tu persona, pero por ejemplo que tú estés haciendo, me voy a poner de ejemplo yo, que estoy siendo investigada por posible extorsión, ¿verdad? Y estoy vinculada contigo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la información que tengan entre mía contigo, me van a dar mi información de que sí tengo una denuncia por situaciones X o Y, entonces yo ya veo qué hacer, pero no me van a dar nunca la información de la otra persona, porque eso es un caso que está en investigación y más si está bajo reserva, ¿verdad? No, Lita, perdone, tal vez yo me refiero he escuchado, perdón, compañerito, solo escuché últimamente un caso de un que es locutor de una radio, que él decía que él fue a preguntar por los supuestos casos en su contra y que le dijeron que estaban bajo reserva y no le quisieron dar ningún tipo de información. Entonces, a eso me refiero, que, perdón que lo diga así, y que yo pues trabajé en la institución, pero que se fabriquen casos, ¿verdad? Que se fabriquen casos o que se monten pruebas y que de repente solo salen con órdenes de captura, porque sí, él decía que él preguntó, ¿verdad? Por su persona, obviamente, por sus casos, y le dijeron que no le podían dar información. Y eso demuestra su buena voluntad porque está anuente a que lo investiguen, pues, por decirlo así, ¿verdad? No estoy enterada de ese caso, pero la verdad es que sí, muy mal, porque... Luis Font, es Luis Font, creo. Es lo nuevo, ¿verdad? Sí, algo vi de eso. Pero en mi opinión, no debió ser así, porque toda persona tenemos la libertad de acudir a cualquier ente, más al Ministerio Público, ¿verdad? Y solicitar qué denuncias tengo yo en mi contra y me la tienen que hacer saber, ¿verdad? Además, si yo soy abogada o tengo mi representante que va conmigo acompañándome, tienen que hacerme saber cuáles son los delitos por los cuales yo estoy siendo investigada, ¿verdad? Y que esté bajo reserva, veo yo algunas complicaciones, ¿verdad? Pero ya no decirle ni siquiera de qué delitos está siendo investigado, o puede que le hayan dicho solo los delitos, pero todo el andamiaje de investigación se podría tal vez comprometer, pero eso sí comparto contigo, ¿verdad? Esas actitudes se pueden malinterpretar, porque pueden tirar un mensaje, no solo a esta persona, sino porque es una persona pues pública, sino a una sociedad que se pueden estar fabricando casos que no estamos lejos de la realidad, ¿verdad? En algunas situaciones, pues, no sé, ¿verdad? La gente piensa eso, ¿verdad? Entonces,
siento yo que se malinterpretan esas situaciones. Entonces es importante de que hagan uso de la ley del acceso a la información, ¿verdad? Porque hay cuestiones que pueden ser públicas, otras no, pero yo como persona tengo todo el derecho de que se me hagan saber por qué motivos estoy siendo investigada, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones? Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene algo que compartirnos. Licenciada, pero ¿qué pasa también? Siempre buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa también cuando se han dado muchos casos de que ni aún a los abogados patrocinantes les dan información, les dicen hay un ministerio público que está en reserva el caso y ni aún a ellos les da ¿Se han información? dado cuenta ¿Qué que se puede hacer en esos casos, licenciada? un amparo? ¿Se han dado cuenta que últimamente los abogados pues se han puesto de moda los amparos, pero es por eso mismo, porque se vulneran los derechos inherentes, ¿verdad? Nuestros derechos constitucionales, ¿verdad? Entonces, ahí lo que recurre, pues, meter un amparo, ¿verdad? Ahí eso es lo que recurriría, ¿verdad? Pero sí, muy mal, ¿verdad? Porque se presta para malas interpretaciones. Puede de que sí, pues se pueda comprometer la investigación, por eso no quieran hacerlo público, no quieran dar mayor cosa, pero la persona como tal sí está en su derecho de saber por qué delitos está siendo investigada, ¿verdad? Y por lo menos quién fue que lo denunció a uno, ¿verdad? Hay muchos medios para, para proteger a las personas, ¿verdad? Pues están las medidas de seguridad. Que yo sepa quién me denunció no quiere decir que yo pueda hacer algo en contra de, ¿verdad? Porque se pueden otorgar medidas de seguridad, a menos que las personas sean testigos protegidos, ¿verdad? Porque también se da esa figura. Entonces ahí es donde genera también la duda a la población en donde no se quiere otorgar alguna información, pero es por algunas cuestiones, ¿verdad? No todo es malo, y no todo es bueno también, porque hay cosas, como dicen los dichos, ¿verdad? No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, entonces hay que hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Hay que informarle a la gente de que tales y tales delitos son los que tienen su contra, ¿verdad? Los nombres de los delitos, bueno, usted está siendo investigado por lavado de dinero, por narcotráfico, por cualquier cosa, eso se le puede decir a la persona. E inclusive pedirle al juez, ¿verdad? Si está siendo investigada, un arraigo, ¿verdad? Para que la persona pues no se pueda jugar. Esas son las medidas de seguridad que se pueden dar. Son tantas cosas, ¿verdad? Que yo siento que a veces solo poner la negativa y decir no vamos a dar información, eso no es bueno porque se puede malinterpretar. A veces hay razones de peso y que los fiscales tienen para no dar esa información, pero deben decirla, ¿verdad? Mire, no le puedo decir por esto y esto, porque estamos investigando y porque está bajo reserva y tales razones, ¿verdad? O sea, se puede, ahí sí que hablando se entiende la gente, ¿verdad? Pero si no se pueden malinterpretar las cosas, ¿verdad? Eh, les prometo que voy a analizar mejor lo de Luis Fong y lo vamos a discutir mañana, ¿verdad? Porque solo vi la noticia, pero no me puse a leerla, ¿verdad? No tuve Pero tiempo. la verdad es que la referencia del tema era eso, ¿verdad? Porque usted hablaba exactamente de los casos bajo reserva, que a mi criterio, pues es una figura que no debería existir hasta cierto punto. O sea, obviamente hay que reservar cierta información, como usted bien dice, ¿verdad? Para no, ahí sí que entorpecer la investigación y ese tipo de cuestiones y las medidas de poder hacer que una persona o personas no se vayan del país o no puedan, ¿verdad? Esos son un montón de situaciones, pero yo creo que la figura esta de casos bajo reserva y casos así, ¿verdad? Que se prestan a malas interpretaciones, considero que sí son están violentando muchos derechos constitucionales de las personas porque, o sea, no nos podemos defender, no tenemos ni siquiera el derecho de inocencia, o sea, porque en realidad ya nos culpan automáticamente, ¿verdad? Los Porque hay medios pruebas. generalmente ¿Y hacen cómo eso. sabemos nosotros que esas pruebas no las fabricaron? Porque estamos ahorita, ¿verdad? Estamos históricamente en un momento de colapso institucional, o sea, todo el sistema penal, todo el sistema constitucional, todo el sistema de justicia, empezando desde el más pequeño hasta las estructuras más grandes como las cortes, están cooptadas en una misma línea y es así, o sea, tenemos
y pues yo espero no equivocarme, pero tenemos una corte donde el presidente magistrado es un candidato de un partido político, de una hija de un expresidente. Entonces ella ha intentado, ¿cuánto tiempo? ¿Verdad? Hablando de este tema, Tiene perdón que me cantidad salga de de eso, años. pero exacto, casualmente para las próximas elecciones ella va a poder participar porque la corte va a decir que sí. Lamentablemente. Y puede ser, ¿verdad? Entonces, hablando de ese tema, ¿cómo sabemos nosotros o cómo podemos nosotros defendernos ante esta situación y que están las penas establecidas para todos los delitos, ¿verdad? Porque nadie se va a crear una pena de 100 años para un delito de 5, ¿verdad? Tampoco medidas sustitutivas para delitos que no tienen medidas sustitutivas. Sin embargo, estamos viendo que hay medidas sustitutivas, que ya hay ciertos personajes que están saliendo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo estamos de mal? Entonces, raras. exacto. Entonces, a eso me refería yo más que todo que el tema del licenciado Luis Font, ¿verdad? Que en realidad eso fue como lo que salió. Pero tenemos un caso de Sandoval también, que, ¿verdad? Un montón de situaciones que se están dando bajo esta figura, ¿verdad? Como tú lo dices, tenemos un sistema lastimosamente captado, ¿verdad? Y es lo que hay, es lo que tenemos, pero nosotros como abogados tenemos que empezar a prepararnos y saber cómo defendernos nosotros mismos para empezar, ¿verdad? Que yo siempre lo he dicho que si un abogado no se sabe defender a sí mismo, mucho menos va a saber defender a sus clientes, ¿verdad? Entonces, para empezar, eso, ¿verdad? Tener el conocimiento de la ley, saber cómo utilizarla, pero no mal utilizarla, porque ahí es donde tú dices no debería existir esa figura del bajo reserva, ¿verdad? Pero es cuando mal utilizan la ley, es cuando la usan a su forma antojadiza y cuando le dan una interpretación y ahí sí que mire, errónea. licenciada, perdone, otro caso que, como dice la compañera, es el de la señorita de Zacapa, que le cambiaron el delito a la acusación Se de lo los... reformaron. Ajá, entonces eso de verdad deja mucho que desear porque el delito es, entiendo yo, de que es cuando hay algún, por ejemplo, un bochinche en la zona 1 y hubo un tumulto de gente y pasó un accidente y lamentablemente saldría ella, pues en este caso, fallecida, ¿verdad? Pero en el caso de ellos no es así, o sea, ellos, lo que se sabe del caso, lo que uno puede deducir, es de que ellos cometieron un asesinato, pues, Por ¿verdad? supuesto, a todas luces. Y ahí sí que es lamentable, ¿verdad? Porque la investigación está y la investigación está muy bien hecha, porque hay un montón de pruebas y todo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos bajo un sistema cooptado, como ustedes dicen, ¿verdad? En donde el juez favorece, en donde no hay justicia. ¿Qué podemos hacer ante eso? Ahí sí que, la verdad, Licenciada, nosotros conmigo como pareciera, sociedad. Buenas tardes. súper licenciada, pareciera como que a los delincuentes se les dio la llave, ¿verdad? Sí. Por ahí ellos tienen las llaves para abrir y cerrar puertas. Lastimosamente. Y la población en general, la policía honrada, pues está guardada en su casa y los delincuentes que están en las casas tienen las llaves para abrir y cerrar cuando ellos quieren. En este sistema cooptado, como usted decía. Es cierto y totalmente de acuerdo, pero debemos de empezar a hacer la diferencia, ¿verdad? No nos desanimemos ni queramos tomar las cosas por nuestra propia mano, sino tomemos nuestras leyes e interpretémoslas como debe de ser, ¿verdad? Porque ese es el problema también cuando mal utilizan las leyes, ¿verdad? Qué triste de que reformen un delito cuando a todas luces se ve y hay pruebas que argumentar, ¿verdad? Entonces es lamentable, ¿verdad? Que se dé un buen trabajo, por ejemplo, el Ministerio Público son muchas personas, ¿verdad? No solo es la fiscal general, sino que hay mucha gente que hace un buen trabajo o hace su esfuerzo por trabajar. Entonces, qué lamentable que haya un buen trabajo, una buena investigación y no se otorguen los delitos que deberían de otorgarse, ¿verdad? Sino que al contrario, sean reformados. Es lamentable, pero eso también nos deja de que debemos de ser cada día mejores como abogados, ¿verdad? Vamos a continuar un poquito con el temita, ¿verdad? Estábamos con el embargo, el arraigo de los acusados en eso, ¿verdad? Que ya hablamos de todo lo que hemos ido hablando. Han salido varios temas, el arraigo, que ya lo hablamos, ¿verdad? El embargo de los bienes, ¿verdad? Que se le debe hacer a la persona. La anotación de sus bienes en el registro de la propiedad, eso se le da pues a todas las personas que tienen
muchos bienes a su nombre y están metidos en cuestiones de narcotráfico. El secuestro de sus bienes, ¿verdad? Ustedes han visto que también se ha dado en la ley de narcotividad y otros activos, ¿verdad? Que se les secuestran los bienes y también se puede quedar el Estado con algunos bienes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en otra ley, ¿verdad? La suspensión de las patentes, si tuvieran algunas patentes o algunos comercios y sus permisos y licencias, y también la inmovilización de sus cuentas bancarias. La clausura total o parcial de establecimientos donde se ha cometido el ilícito, ¿verdad? El secuestro y el embargo, los informes establecidos como tal, la protección a los testigos que se le debe dar, ¿verdad? En estos casos se podía dar, digamos, a la gente que trabaja con las personas que se mueven en ese mundo, ¿verdad? Por ejemplo, a los capos de narcotráfico, ¿verdad? Muchos de las personas que han trabajado con ellos, pues pasan a ser testigos protegidos o en algunos casos esposas, ¿verdad? Tantos casos que ustedes pueden recordar que han visto en noticias, ¿verdad? O casos internacionales también. El valor probatorio, que es la declaración de los cautores o cómplices, ¿verdad? La improcedencia, que también está tipificada en la disposición judicial de los bienes. Eso es, la disposición judicial de los bienes es cuando ya el Estado toma en sí para hacer una extinción de dominio, ¿verdad? También está la asistencia jurídica internacional, ¿verdad? Que es la asistencia mutua, la detención provisional que se le puede hacer a alguien en el extranjero, el auto de prisión, solicitud de asistencia y los costos. Todo esto, por favor, léalo, analícenlo. Eso lo vamos nos va a servir en nuestro trabajo en el compendio, que ya les voy a mandar el día viernes, como les había dicho, las especificaciones del trabajo como tal, para que lo vayan realizando pues despacio, ¿verdad? No se les olvide también que el día lunes tenemos el primer examen parcial. Está la extradición y procedimiento para tramitar, la verdad que está en su ley especial también. La renuncia de la extradición también se puede dar, ¿verdad? En la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito hay una comisión, ¿verdad? Que está en la creación, la competencia, cuáles son sus atribuciones, ¿verdad? Que la que vela ahí sí que debatir la droga en nuestro país, ¿verdad? Está también las disposiciones finales y solamente, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver si les doy un poquito de lo otro que quería hablarles, que es la ley de femicidio. Vamos a ver qué es esta. A ver. Bueno. Bueno, esta es la ley de femicidio, no sé si la tienen a la mano, es nuestro decreto 22/2008. Para este también les dije que tuvieran a la mano, no vamos a ahondar tanto en esta ley, pero la que antecede a la ley de femicidio es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. ¿Por qué la precede? ¿Qué piensan ustedes que por qué puede precedir la ley de femicidio esa ley? Quiero escucharlos. Buenas tardes de nuevo, Linda, porque la ley de violencia contra la mujer o la ley de violencia intrafamiliar, la ley que antecede, pues es parte de muchos de los femicidios, vienen de situaciones familiares, ¿verdad? Correcto, ahí estamos. Exacto, son situaciones familiares, esposos novios, convivientes que tienen ciertas situaciones. Bueno, el caso para mí más reciente fue el de una chica del Ministerio Público que fuera de su trabajo la dejó asesinada a su conviviente, ¿verdad? Entonces, pues es muy, muy acertado que la ley pues se haya formado a partir de una ley preexistente, ¿verdad? Claro, y eso nos demuestra, ahí sí que ejemplarmente, ¿verdad? Porque, ¿por qué se han creado diferentes leyes, verdad? Porque nuestra misma sociedad
va evolucionando para bien y para mal, ¿verdad? Porque la violencia también va evolucionando y se va dando a otros rasgos, a otros grados, de formas ya más con saña. Y por supuesto, ¿verdad? Que no es hacer de menos a los jóvenes, ¿verdad? Pero las mujeres históricamente hemos estado en desigualdad, ¿verdad? Entonces, también eso nos pone a nosotros en un margen, ¿verdad? Imaginadas, ¿verdad? Entonces, no es victimizarse porque también hay mujeres que dejan mucho que desear, de dar maltrato. He visto, ¿verdad? Que da maltrato a los hombres, ¿verdad? Entonces, también no es de parcializar solo la ley para las mujeres, ¿verdad? Aunque está hecha específicamente para eso, ¿verdad? Pero sí, la ley que nos antecede es esa precisamente porque en donde se gesta la mayor violencia muchas veces es en los hogares y eso se vino a dar en esta época de la pandemia, ¿verdad? Entonces podemos denotar, ¿verdad? De tantos índices de violencia que se dieron intrafamiliares que pues la convivencia no era tanta regularmente, sino que con el problema de esta pandemia, ¿verdad? Se vino a dar una convivencia permanente, ¿verdad? Ya de estar, digamos, un par de horas en la mañana o en la noche el esposo en el hogar, pasó a estar todo el día, ¿verdad? Y esto pues generó índices de violencia pues grandes, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poquito de la etimología para que comprendamos lo que es el femicidio. Muchas veces se confunde lo que es el femicidio con la Fiscalía de la Mujer, ¿verdad? Porque hay una Fiscalía especial contra delitos de femicidio y está la Fiscalía de la Mujer, ¿verdad? Pero son dos cosas muy distintas. La Fiscalía de la Mujer pues ve todas estas violencias intrafamiliares en donde la mujer ha sido golpeada, vulnerada y no está fallecida, ¿verdad? Entonces femicidio ve fallecidas como tal. Entonces ya a partir de, ahí sí que el trabajo comienza a partir de la muerte de una mujer en esa fiscalía. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? Esa fiscalía de femicidio pues está en el edificio de Gerona, ¿verdad? En el ala sur, ahí es donde se encuentra. Y la Fiscalía de la Mujer pues está también ahí, pero es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Para que no nos confundamos porque a veces tendemos a pensar que femicidio ve todo y no es así. Se ha tratado el Ministerio Público de como de individualizar cada cuestión, ¿verdad? Porque si, no sé si están enterados que también hay una fiscalía especializada para la niñez y es integral. Yo se los comentaba el primer día de clases, creo yo. Entonces, ha tratado eso de hacer de forma integral y específica para cada tema, ¿verdad? Entonces, la etimología es femicide, ¿verdad? La palabra fue utilizada por primera vez por Diana Russell, que nació en Sudáfrica, y su crianza fue en Inglaterra. Ella fue una activista y defensora de las mujeres y niñas, y la palabra femicide o femicide fue utilizada en el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las mujeres que se dio en Bruselas en 1976, el cual duró 4 días, que fue del 4 al 8 de marzo, ¿verdad? En el que asistieron más de 2.000 mujeres de diversos países haciendo referencia a los crímenes en contra de las mujeres y niñas, ¿verdad? Entonces, de ahí, a partir de 1976, podemos empezar a escuchar ya la palabra femicidio como tal. En los años 90, las feministas latinoamericanas adoptan el nombre de femicidio y feminicidio, llevándolo a otro nivel, ¿verdad? Por lo que Marcela Lagarde empieza a escribir sobre la importancia de hablar de femicidios. Y en 2009 surge un hecho histórico en la Corte Interamericana, llamó a la muerte de 8 mujeres, ¿verdad? En la ciudad de Juárez, femicidio, responsabilizando al Estado de México por no haber hecho nada al respecto. Entonces, los términos que están sonando en estos días, como refiriéndose a lo mismo, están siendo utilizados como términos homólogos, indistintamente, ¿verdad?, entre femicidio y feminicidio, como si fueran sinónimos. Sin embargo, ambos términos representan o presentan distintos matices. Femicidio se denomina de los asesinatos de mujeres, considerándolas como homicidios, sin destacar las relaciones de género, el femicidio. Entonces, eso es a nivel internacional.
Sin embargo, en nuestro país, pues la ley está llamada como femicidio, pero internacionalmente esta es la definición de femicidio como tal. Y ni las acciones ni omisiones del Estado, es decir, que son los asesinatos contra niñas y mujeres que se sustentan en violaciones que acceden en la comunidad y que no van dirigidas a las mujeres por ser mujeres, ¿verdad? Independientemente de que hayan cometido, o los hayan cometido hombres, pero tienen consecuencias irremediables para ellas, ¿verdad? Y que deben ser tomadas en consideración para efectos de prevención y erradicación de la violencia comunitaria. El feminicidio se consideran los asesinatos de mujeres por su condición propia de género, es decir, tomadas en cuenta las relaciones de poder y se vincula con la participación del Estado por su acción u omisión derivada de la impunidad existente. El feminicidio es sistémico, es el asesinato de una niña, mujer, cometido por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequívoca entre los sexos, ¿verdad? La superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, ¿verdad? Es ese rechazo a todas luces a la mujer, ¿verdad? Y imagínense, yo fui víctima de eso una vez en un choque que yo tuve. Íbamos con mi esposo y un señor fue el que me chocó, yo iba manejando. Y el señor le dijo, cuando me bajé, me dijo, mire, yo no voy a tratar nada con usted. El señor tuvo la culpa, claro, ¿verdad? No fui yo. Y yo no voy a tratar nada con usted. ¿Con quién voy a hablar? Es con su esposo. Porque con usted no tengo que hablar nada porque usted es mujer. Imagínense eso, yo era la conductora y el señor no iba a hablar nada conmigo. Se imaginarán cómo reaccioné, ¿verdad? Porque como les decía, que uno no sabe defender sus derechos, pues estamos mal partiendo de ahí, ¿verdad? Entonces, en estos dorados tiempos todavía podemos ser víctimas de cualquier tipo de delito, ¿verdad? A pesar de que vienen desde hace muchos años haciéndose brecha para erradicarlos totalmente de la sociedad. Sin embargo, hay cosas que están tan arraigadas en una sociedad que es bien difícil quitarlas, ¿verdad? Entonces, el control y el sexismo también es parte de, ¿verdad? No solo se asesina el cuerpo biológico de una mujer, ¿verdad? Sino que se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo con la pasividad y la tolerancia de un Estado masculinizado, ¿verdad? Porque no solo no les basta asesinar a alguien, sino que también descuartizarla, imagínense. Aparte de eso, eso es un escrito de Ligia Pérez de Pineda, de ahí fue tomado, ¿verdad? Hechos históricos, durante muchos años, en diversos países, las muertes de mujeres eran entendidos como crímenes pasionales. Nada más, el hombre sentía ira, inmenso dolor en el que no soportaba la ruptura o separación con su pareja y justificaba con eso el hecho de matarla, ¿verdad? Y si el hombre sentía muchos deseos por una mujer o una niña, la manera más fácil de tenerla era raptándola, violarla y matarla. Y hasta en algunas ocasiones descuartizarla, ¿verdad? Si el caso era llevado ante las autoridades, el mismo en ese entonces era valorado erróneamente, pues se tomaba en cuenta la inmensa ira, el inmenso dolor del hombre, y son supuestos que coadyuvaban a que la pena se redujera. Esto contribuye a una sociedad machista, sin duda alguna, ¿verdad? Mandando un mensaje equivocado a la sociedad, ¿verdad? No se mandaba un mensaje pues real, ¿verdad? Sino que totalmente equivocado, que el matar a mujeres era un delito no tan grave, ¿verdad? Porque si yo sentía ira como hombre, pues podía matar a cualquier mujer. La palabra femicidio deriva la necesidad fundamental por darle un reconocimiento simbólico y político a las mujeres, a las muertes de las mujeres. Feminicidio o no femicidio, no deja de ser violencia, sigue siendo la muerte de una mujer. Un femicidio es un crimen donde una mujer fue asesinada solo por el hecho de ser mujer. Un femicidio es la muerte de una mujer, no necesariamente por su condición de mujer. Por ejemplo, está el delito de la necrofilia, ¿verdad? No sé si ustedes la han oído por ahí. No basta matarla, sino que también debe mutilarla, demostrarle saña, odio
y en la mayoría de los casos es una violencia escalonada, que esa violencia escalonada se puede reflejar en por qué evolucionó la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es una violencia que se va escalonando. En Guatemala, femicidio es un crimen que fue perdón, que fue atendido por a violencia, ¿verdad? En todas sus formas. Ay, perdón. Perdonen, compañeritos. Que fue atendido en todas sus formas, es decir, Salud, Ligda. gracias, perdone. Que fue atendido en todas sus formas, es decir, física, psicológica, sexual, económica, cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres según lo preceptuado en el mismo decreto, ¿verdad? Que es el 22/2008, ley contra el delito de femicidio. También a mí me gusta recalcar que va aunado también la ley de Isabel Claudina, no sé, no la tengo ahorita aquí a la mano, esa también es muy, vamos a hablar más adelante sobre esa ley, que también va aunado porque también nosotros fuimos sancionados, eso lo vamos a hablar más adelante. Si es que nos da tiempo, chicos, porque ya son las en punto. Bueno, femicidio en Guatemala, tipificado en su artículo 3, literal E, ahí la pueden encontrar, que es la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en el ejercicio de poder de género en contra de las mujeres. Supuesto que establece la ley en su artículo 3, la misoginia y las relaciones de poder. Como lo hablábamos anteriormente, la misoginia es el odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Relaciones de poder, manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión, que consiguen a la sumisión, ahí estamos. Las relaciones de poder, las manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional también ha hecho lo suyo, ¿verdad? En cuestiones de la mujer, pero creo que lo vamos a dejar hasta ahí porque ya no nos va a dar tiempo. Son varias las diapositivas y me gustaría que le pongan un poquito más de atención. Yo siento que ya entran a la ansiedad de la otra clase, si es que la tienen, y si no, pues también tienen que descansar. Vamos a dejar de compartir. Gracias, licenciada. Solo quería comentarle, en todo este tema, aquel muchacho que asesinó a las niñas en la panadería de Villanueva. Volvemos a lo que hablamos ayer de la sentencia de los 50 años o de la pena de muerte, o sea. Sentencias risibles. Sí, entonces ahí sí, de verdad, para ver esos videos donde se mira clara la intención y la persona que comete el delito, ¿verdad? Definitivamente ya no debería de haber tanto juicio, pues, ¿verdad? Si ustedes vieran lo que a mí me toca ver, pero mañana lo platicamos de todo eso. Sí, de verdad es complicado, lamentable en nuestra sociedad, ¿no? Por hoy hay tanta violencia, no podemos salir de nuestras casas si no vamos pendientes no nos sentimos seguros en ningún lado, ni en nuestra propia casa, porque no sabemos en qué momento los dueños del ajeno van a allanarnos nuestra vivienda también. Estamos viviendo una situación muy difícil como sociedad. Lamentable también las condenas risibles que a veces vemos, ¿verdad? O, por ejemplo, las reformas de los delitos, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Pero ya no les quito más su tiempo porque yo sé que tienen su próximo curso o algo más que hacer, ¿verdad? Les dejo que lean, por favor, terminen de leer si no la han leído, la de femicidio y la de la otra que les comenté, que era no sé si la leyeron, la de prevenir y sancionar y erradicar violencia intrafamiliar. Esa también la tienen que leer. Recuerden que tenemos que ir haciendo nuestro compendio. Y por favor, si fueran tan amables de tener a la mano mañana la de lavado de dinero u otros activos. Esa vamos a abordar lo que nos alcance, ¿verdad? Vamos a ir así como hicimos ayer. Si no terminamos, pues abordamos un poquito de la otra, pero para que sigamos avanzando, ¿verdad? Espero que tengan una feliz noche. Fue un gusto compartir con ustedes. Muy buena noche, licenciada. Gracias, Ligda. Feliz noche. Feliz noche.
Buenas noches, licenciada. Gracias. Feliz noche, Lee.